Como cada miércoles tenemos y contamos con nuestro ciclo de conferencias dedicado a este programa con especialistas y profesores del entorno y relacionados. Y en esta oportunidad vamos a contar con el profesor Ernesto Blanco, quien además es coordinador de este diplomado, conversando acerca del entorno tecnológico para el sector de servicios de atención médica. Para su presentación, el profesor José María de Viana, quien también participa de manera activa en este diplomado, va a hacer su presentación, a quien le doy la cordial bienvenida, y a todo el equipo IESA igual. Recordarles que van a tener sus videos y micrófonos apagados durante toda la sesión y pueden hacer sus preguntas a través del chat una vez finalice la participación del profesor Blanco. Bienvenidos todos, bienvenido profesor José María. Bueno, para mí es un honor y verdad que es un privilegio muy especial presentar al profesor Ernesto Blanco. Ernesto es de los pilares de talento venezolano que ha fortalecido el IESA por muchos años. Además de ser un ingeniero estudioso, Ernesto es un fino investigador y conocedor del mundo industrial, y en los últimos tiempos ha venido estudiando todo el tema de la digitalización, de cómo las empresas se convierten en más inteligentes, de cómo las empresas se convierten en competitivas. Y en especial en el caso venezolano, eso es un reto fundamental porque Venezuela está bastante aislada de las fuentes de innovación que anteriormente actuaban. Y en el caso de los servicios públicos, pero muy especialmente en el caso de los servicios de salud, para un país pobre y debilitado como el nuestro, con tantos problemas terribles de salud, las formas de enfrentar la salud pública han cambiado. Y han cambiado por razones de productividad, porque el talento es escaso, porque la población a atender es extensa, porque hay zonas en donde no llegamos con servicios adecuados y además porque hemos perdido una parte importante del talento venezolano. Eso es un dato muy importante. Los venezolanos están por el mundo y en el caso de los médicos tenemos varias decenas de miles, 20, 30 mil quizás, de gente muy talentosa haciendo medicina y llevando salud a otros lugares. Entonces, la forma de reconstruir el sector de salud seguramente necesitará eliminar la distancia, es decir, que el talento que esté lejos pueda estar más cerca, que pueda estar más accesible, que las formas en que manejemos nuestra información sea más productiva. Ernesto ha sido un investigador importante, además es consultor de varias empresas y concretamente de algunos centros de salud privados, y yo creo que ha plasmado en esta presentación unas pistas muy interesantes. Sin duda alguna generarán curiosidad en ustedes, interés. Yo creo que el mayor propósito que tiene Ernesto es precisamente que todos los cursantes de este maravilloso diplomado estén en cuenta y estén interesados en este problema que no nos es ajeno. Hay personas que piensan, bueno, es que usted me está hablando de cosas que son del primer mundo. Precisamente porque no estamos en el primer mundo, esto tiene mucho más sentido y mucho más contenido. Y entonces, bienvenidos a la conferencia, bienvenido Ernesto y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, José María, por esas generosas palabras. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la conferencia de hoy. Para mí esto es un reto, porque como saben, yo no soy médico, estoy muy cercano al gremio, pero no soy ingeniero. Sin embargo, las cosas que vamos a hablar hoy sí están muy cercanas a la ingeniería. Y el propósito, esta charla, más bien antes de hablar de propósito, tiene una diferencia en relación a las charlas previas, que han sido muy enfocadas al aspecto gerencial de la salud.
Esto, sin embargo, tiene una gran importancia para cualquier gerente que esté involucrado con el sector salud, tanto público como privado, ¿no? En la primera parte, quiero, para ir abordando el tema, si la máquina me lo permite. Ok, fíjense que voy a hablar rápidamente, todo voy a hacer un esbozo muy rápido, ¿no? Quiero aclarar algo, lo que pretende la charla es darles información, hay mucha información. Habría que luego profundizar en cada uno de los aspectos. Muchos de los aspectos que vamos a tocar hoy ya están, hayan sido implementados, sobre todo en hospitales públicos y privados del primer mundo, y el segundo y tercer mundo también. Algunas cosas, algunas muy poquitas cosas, han sido y están siendo implementadas en Venezuela. Pero sin embargo, nuestro rezago en el sector salud con respecto a otros países es grande. Y José María dijo algo importante. Para ser competitivos, nosotros tenemos que seguir las tendencias de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, hay 4 o 5 ideas importantes para el sector en el cual ustedes se desenvuelven. El primero, que son organizaciones que proveen servicios de alta confiabilidad. Es decir, no es cualquier servicio el que se provee, porque estamos hablando de la salud de la gente, ¿no? En medio de un ambiente que ya seguramente ustedes saben lo que quiere decir ICA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero eso es para todas las empresas. Aquí ya no hay diferencia con las demás. No obstante, el éxito de las organizaciones donde ustedes trabajan depende de un manejo preciso y sincronizado de la cantidad enorme de procesos interrelacionados que tienen, y ahí sí viene una gran diferencia con las demás organizaciones, que es esta interacción entre pacientes, personal médico, empresas de seguro, proveedores de insumos tecnológicos, medicina, servicios de apoyo médico, diagnósticos, servicios administrativos, reguladores, etcétera, y un etcétera muy largo. Aquí sí tienen una gran diferencia con el resto de las organizaciones, sobre todo por el primer interesado, lo que han oído ustedes nombrar por ahí, stakeholder, que es el paciente. No es cualquier cliente, es una persona que está en necesidad porque su salud así lo requiere. Entonces, ustedes, gerentes, o los gerentes de este sector, tienen la responsabilidad de apoyarse en varias patas, ¿no? Una de ellas es la planificación, de la cual nosotros en privado vamos a hablar el mes que viene, no, en 2 meses aproximadamente, la innovación y la tecnología para enfrentar esta cantidad de retos que se tienen por delante, ¿no? Y la tecnología puede lograr eficiencia, sinergia, foco en pacientes, mayor alcance geográfico, rentabilidad, mejores servicios, etc. Depende de la organización de prestación de servicios de la salud en la cual ustedes estén desenvolviendo. Nosotros deberíamos, o a mí me gusta para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Saber de dónde venimos, es decir, establecer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Lo primero es que fíjense que desde el punto de vista de tecnología, por allá en el siglo XVIII, hubo lo que se llamó la primera revolución industrial. Esto es muy rápido, como les digo, quiero introducirlos en el tema. El gran descubrimiento de la revolución industrial, y se llamó revolución porque venía de una sociedad de trabajo manual, y cuando muchos se apoyaban en máquinas que eran por tracción de sangre, apareció un señor, un escocés que se llamó James Watt, y inventó la máquina de vapor. La máquina de vapor empezó a sustituir la mano de obra y además de eso a la tracción animal. Y fue toda una revolución porque se aumenta en el mundo, pasa del mundo rural al industrializado, se aumenta la población, hay una migración hacia los centros urbanos, hay un nuevo orden económico, social y tecnológico, y finalmente no, esto es muy extenso, de literatura sobre esto hay muchísima,
allá al final del siglo XIX se inventa el motor de combustión interna por el alemán Otto, que es el que utiliza nuestros carros hasta hoy en día, los de gasolina. No ha variado mucho. Y la energía eléctrica, pero que todavía no se sabía cómo canalizar. Fíjense que estos elementos dan un cambio disruptivo en la sociedad de aquel siglo XVII y XVIII, ¿no? Ahora, luego, a finales del siglo XIX, se descubre el petróleo. El petróleo, nuevas fuentes de energía, gas y petróleo, dan cabida a grandes inventos. Pues tenemos ahora una fuente de energía que primero nos ayuda a producir energía eléctrica. Y ahí están los trabajos de Edison, de Tesla, de Westinghouse, todo eso pasó en esa época. Pero también hay unos elementos importantes, que es que se potencian las comunicaciones. Entonces, se inventa el avión, el automóvil, el teléfono y la radio, y empezamos con la interconexión. Fíjense que acá puede haber alguna similitud con lo que ha pasado en los últimos años en el mundo, por aquello de que se aumenta la comunicación. Ahí estos cambios se producen entre 1870 y el 14, que es cuando está ya terminando la Primera Guerra Mundial, y se habla de que se estuvo en presencia de la primera globalización. ¿Por qué? Por las comunicaciones. Porque, claro, no había una comunicación aérea como la existe hoy en día, pero comenzó a haberla. Pero sí había el teléfono, había la radio, o hubo la radio, y es la época en que empezaron, por el descubrimiento del petróleo, a formarse las grandes multinacionales. La época, principios del siglo XX, cuando llegan las empresas, la Standard Oil a Venezuela, entonces los negocios, se hacen algunas concesiones privadas, y en la época de Cavito, Cipriano Castro y Gómez, y entonces fíjense que ya esas empresas empiezan a migrar a todo el mundo, ¿no? Luego, ya entrado el siglo XX, aparece lo que se llamó, hasta hace muy poquito, la revolución industrial del conocimiento. Fíjense, se inicia por ahí en los años 40, grandes progresos en la ciencia y la tecnología. Aparecen las energías renovables, luego se desarrollan fertilizantes, fibras textiles y sintéticas, pero quizás el gran descubrimiento, hubo muchos, ¿no? Pero el gran descubrimiento es los avances en la microelectrónica, que conduce a la aparición de las computadoras y la Internet. Esto no pasó recientemente, esto pasó a mediados del siglo pasado, entre los años 40 y 50, y fue en la época de los grandes avances en el ámbito de ustedes. O sea, en el siglo XX se produjeron la mayor parte de los avances que conocemos hasta hoy en día en la medicina. Está servida la mesa para entrar a siglo XXI, aunque la revolución industrial, la tercera, la del conocimiento, se metió en el XXI. Pero luego un señor que se llama Klaus Schwab. Klaus Schwab es el presidente del Foro Económico Mundial. Describió, de acuerdo a sus observaciones, que definitivamente estábamos en otra era, que su comienzo está situado alrededor entre 2010 y 2015 aproximadamente. ¿Por qué Klaus dice que estamos en otra era? Porque para él, y yo coincido, bueno, no hay mucha literatura que coincide con él, hay una fusión entre el mundo físico, el digital y el biológico. Un ejemplo lo vamos a ver ahora. Yo les voy a pasar inmediatamente de esta lámina, yo les voy a pasar un video para que ustedes vean por qué Klaus dice que hay una fusión entre el mundo físico, lo palpable, lo tangible, lo digital y lo biológico, ¿no? Hay un poder de procesamiento enorme y acceso ilimitado al conocimiento. Eso no pasaba hace 10 años. Es decir, hace 10 años o 15 años sí teníamos teléfonos, pero no pasaba que nosotros podíamos consultar y buscar información en nuestros teléfonos de la manera que la hacemos hoy en día. Tenemos una biblioteca con una cantidad de información ilimitada al alcance de nuestra mano. Ahí se está diferente a lo experimentado en otros ámbitos. Se estima, señores, que esto es
los futurólogos, que hay gente que se dedica a esto, este es un dato que nos deja perplejos, ¿no? Se estima que el 65% de los niños que entran hoy a la escuela van a trabajar en labores que no se conocen hoy en día. Y esto tiene mucho sentido porque si ustedes se ponen a ver, la gente que entró en los colegios a finales del siglo pasado, muchos están haciendo cosas que todavía no se habían inventado, ¿no? Todo esto nos lleva a un mundo que está asignado por una cantidad de cosas, y aquí hay solamente un resumen, y que todas están aplicadas al campo donde ustedes se desempeñan. La robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, ingeniería genética, nuevos materiales, almacenamiento de energía, computación cuántica, etc. Yo quiero, para reforzar el punto de Schwab, de la fusión del físico, digital y biológico, pasar un pequeño video, no dura más de 1 minuto y medio, y que tiene subtítulos en español, ¿no? Entonces, acá voy a ponerme, no encuentro. Si alguien de tecnología me ayuda. Ahorita no está compartiendo, profe. Sí, sí. Perdió. Sí, ya. Sí, no, es que no quiero compartir, precisamente me estoy saliendo para poner el video que les quiero mostrar. ¿Ok? Muy bien, entonces... Cuando comparte el video, profe, selecciona donde dice compartir audio también. Sí, ya lo seleccioné. Entonces, ok. Compartir sonido, video. Bien. ¿Lo están viendo? Sí, ya estoy viendo la... Perfecto. Entonces, Ahí vamos sí. adelante. These motions may feel a little bit awkward. The surgeon might want to treat this meniscus in a specific way. This is exciting because it's a gadget and everybody likes a gadget. For me as a radiologist, I don't think the technology is yet mature enough to impact what I do on the basis of diagnosis, but it definitely impacts significantly the way a radiologist will be able to communicate the findings. I think I made it a little too big in the beginning. One aspect that I'm really excited about is that the HoloLens has the ability to add a human aspect to current electronic communication. And if you ever put on a HoloLens, you will understand that the objects that you see in space have an inevitable sense of permanence. They're there, you can walk around them. When you look away, you don't see them, but when you look back to them, you will see them, they're still there. So they suddenly become somewhat uncomfortably a part of your reality. Muy bien, ahora, fíjense, parece del siglo, no sé, el siglo XXII, pero está pasando. The most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices. So the common expression when people first put HoloLens on is usually, wow, I can't believe this. Okay. ¿Están viendo este? Aún no, profe. Ok, déjenme compartir. Ok, compartir y así. Ahora sí lo están viendo, supongo. Ahora sí. Ok, entonces... For the Miracle flagship project at the University of Basel, we developed this virtual reality room. What is unique about this virtual reality room is that for the first time we provide volume rendered images in real time, which allows surgeons and radiologists to visualize their
medical image data sets using volume rendering. Then they can walk around, they can grab the object, reposition it, they can also change the size, zoom in or zoom out, rotate it at will, so that they have the most comfortable and best view of the scene. As an additional option, we also gave them a cutting plane. This cutting plane can be used to either cut through the volumetric data set, to, for example, cut open the skull or the rib cage for a better view of the scene behind it. But at the same time, I can also switch this cutting plane into the CT mode. So I have a plane which can be freely moved around and visualizes the CT, the original CT data set behind the scene. And this virtual reality room provides a very intuitive way of positioning these cutting planes in 3D space. During the project, we realized that shadows cast by the objects are quite crucial for an increased depth perception. In order to emphasize this, we also integrated an OR lamp into the scene. This OR lamp can now be switched on, and we can freely select the brightness of this OR lamp. And if we move around this OR lamp, we can see that the shadows cast by, for example, the rib cage continuously change with the motion of the OR lamp. And exactly these shadows are quite crucial for an increased depth perception. This virtual reality. Muy bien, entonces, fíjense que mientras salgo de acá y voy a salirme de acá de alguna manera. Reality Room developed as part of the Rally Siemens Foundation funded. Ok, voy a poner mi presentación. Fíjense que esto está pasando ya. La primera, si se dieron cuenta, en la primera, el primer video, donde se habla de realidad aumentada, ya vamos a ver lo que es eso. Fíjense que el doctor dice, bueno, yo no diría que esto todavía reemplaza. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, pero que ya eso está allí. ¿Ok? En el segundo, que es de la Universidad de Basilea, por cierto, la imagen es extraordinaria, parece de verdad sacada de un cadáver. Está siendo utilizada. Y fíjense la cantidad de cosas que se pueden hacer con esto, sobre todo desde el punto de vista de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta cuarta revolución industrial tiene un signo, y ese signo es el COVID-19. Y el COVID-19, junto con todo lo que ha pasado antes, ha marcado o nos ha enseñado que hay una cantidad de tendencias que pareciera que son irreversibles. Fíjense, la primera de ellas, hogares oficinas. Mucha gente empieza a trabajar en su casa y entre ellos médicos pueden ya trabajar en su casa, por lo que ustedes conocen ya como la telemedicina, que vamos a hablar un poquito, aunque sé que conocen, vamos a hablar solamente un poquito de ventajas, desventajas y algunos problemitas que hay con la telemedicina en el mundo, ¿no? Adiós a las grandes oficinas, hay muchas oficinas vacías, ya que la gente está en su casa. Bueno, ahora se plantea a los dueños, los gerentes de esas oficinas, qué se va a hacer con ellas. Hay una tendencia de una vida más natural y saludable. Esto puede representar una oportunidad para el sector donde ustedes se envuelven. Hay un mercado laboral global. Y esto es importante porque si usted está en algún centro de salud y no tiene médicos que pasen consulta, porque no los consigue en el mercado local, podría conseguirlos en otros mercados. Hay una estadística que dice que para unos entre 20 años aproximadamente, la profesión que va a tener más déficits de profesionales es precisamente la de ustedes. Y eso, entonces,
genera algunas oportunidades, pero genera también algunas amenazas, ya la vamos a ver, ¿no? Los servicios por suscripción, en realidad virtuales, es decir, no tenemos que ir a un gimnasio, a menos que queramos levantar pesas con un multifuerza, porque podemos hacerlo por suscripción. El trabajo remoto, el emprendimiento social, es decir, cada vez se llama más a que la gente genere formas de vivir, y eso, como estamos cambiando, la gente tiene que actualizarse, la gente tiene que reinventarse, ya no es más complicado cada vez pertenecer a una empresa y hacer toda su vida o convivir hasta que se jubile en esa empresa. La telemedicina que acabo de mencionar, el comercio electrónico que durante la pandemia llevó a la quiebra a muchas empresas en los Estados Unidos que no se montaron en esta tendencia, y en Venezuela también. Un cambio climático al que se le está dando una altísima prioridad, y esto afecta a países como el nuestro, cuya economía básicamente depende todavía del petróleo, y la inteligencia artificial. ¿Okay? La inteligencia artificial afecta de manera transversal a todos los sectores, y a ustedes, por supuesto, que también. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con el ámbito médico, lo primero que deberíamos mencionar es la inteligencia artificial. Entonces, primero que de una manera muy sencilla, la inteligencia artificial no es más que es emular los procesos de inteligencia o los procesos que hace el cerebro humano mediante mecanismos informáticos. Entonces, esto permite resolución de problemas, sistemas expertos, reconocimiento de voz, visión artificial. Cuando uno llama por teléfono a lo que sea, puede ser un banco, no sé si acá en Venezuela está, pero en los Estados Unidos la contestadora le dice a uno, diga su nombre, ¿qué es lo que quiere? Bueno, ahí se está aplicando la inteligencia artificial, y a eso se llevó mediante una cantidad de recopilación de datos inmensa, quizá infinita, que ahora vamos a abordar, que el manejo de grandes bases de datos, por muchos años, que le pueden decir a la máquina con certeza, la persona está diciendo que quiere abrir una cuenta corriente. Y eso ahora se puede hacer porque el hombre logró desarrollar mecanismos que pueden hacer más operaciones, en este caso de unos y ceros, no me voy a poner tan técnico, más operaciones de computadora en la misma cantidad de tiempo. ¿Ok? Por eso es que hablamos de que tantos megahertz, de tantos gigas, toda esa cantidad de cosas que no nos vamos a meter por allí, ¿no? Eso se debe al desarrollo de chips mucho más pequeños, a los llamados superconductores. Antes esa información existía, pero era complicado manejarla. Entonces, fíjense que estos ayudó muchísimo y todavía ayuda en la lucha contra el COVID. Fíjense que allá en Canadá hay una empresa que se llama Blue Dot, que predijo que el COVID se propagaría por todo el mundo mediante el análisis de nada más y nada menos que 100.000 muestras diarias en 65 idiomas diferentes. Esta misma empresa ha hecho varios trabajos, pero también predijo en su momento la diseminación del virus Zika en el estado de Florida 6 meses antes de que los organismos oficiales lo hicieran. Y esto es para identificar, y por supuesto, Pfizer y todas las demás empresas utilizaron inteligencia artificial para identificar fragmentos de proteínas que los ayudó a desarrollar estas vacunas en mucho menor tiempo. ¿Okay? Ahora, la inteligencia artificial nos sirve también en el diagnóstico clínico. ¿Cómo? De muchas maneras. Fíjense que acá yo voy a mencionar de vez en cuando algunos software, pero hay muchos. Quien tenga más interés en las tecnologías que ya están disponibles en el mercado hoy, pues me escriben. Hay un paper del doctor David Martí, con otros 2 doctores más, un doctor venezolano que está en la Clínica Ávila, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que es extraordinario porque a medida que toca estos temas mencionan la cantidad de software que se ha inventado. Microsoft está trabajando muchísimo esto. Quizás no se dieron cuenta, pero en el primer video se hace mención a los lentes HoloLens. Y los lentes HoloLens son los que se están utilizando
para esto de realidad aumentada, de realidad virtual, y se van a utilizar, ya se están utilizando esto del metaverso, ¿no? Entonces, fíjense que esta herramienta ayuda a acelerar el proceso de escaneo. Entonces, todos ustedes saben lo que es eso, porque son expertos, sobre todo los radiólogos, pero no solamente esa cantidad de cortes que se hacen del cuerpo humano, tomaría muchísimo tiempo procesarlos sin esta herramienta, pero además la herramienta le indica al doctor dónde están los posibles problemas en esa resonancia magnética o en esa tomografía, ¿ok? También está el proyecto Hanover, otro sistema de inteligencia artificial de Microsoft, que ayuda a catalogar trabajos, en este caso es de la red de los Estados Unidos, que seguro que ustedes conocen, que tienen cientos de miles, de millones de artículos, y esto es una herramienta potentísima para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Cuando los doctores, así como los abogados, buscan jurisprudencia, ustedes buscan casos que están también han aparecido en la literatura. En salud mental, MIT y en la Universidad de Harvard utilizaron IA para analizar miles de mensajes de la red social Reddit, y con ello concluyeron que durante el COVID aumentaron las tendencias suicidas. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Fíjense que luego entramos en lo que son las grandes bases de datos que ustedes oyen por ahí como Big Data. ¿Se recuerdan que les dije antes? Hace aproximadamente, yo tengo 18 años en el IESA, yo creo que probablemente 18, 15 años, hubo un estudiante que me dijo, profesor, yo quiero hacer una tesis sobre Big Data. Y le digo, bueno, pero ¿cuál es el problema con eso? Bueno, pero es que lo que pasa es que eso está todavía incipiente, profesor, todavía no hay mecanismo para manejar tantas bases de datos. Hoy hay gente especializada en Big Data. Y a las empresas poder tener las herramientas para manejar esas grandes, estamos hablando de cientos de millones de datos, pueden hacer muchas cosas, pero nosotros nos vamos a enfocar en el mundo de ustedes, ¿no? Entonces, fíjense que pueden posibilitar el uso de dispositivos de aplicaciones y monitorizar pacientes en forma remota. Pueden además asignar planes de tratamiento único a cada paciente. Pueden identificar pacientes candidatos para terapia, es decir, con una segmentación, ustedes pueden pedirle a una base de datos o a quien la maneje, mira, yo quiero que me des una base con las personas entre 60 y 65 años, masculinos, que sean ingenieros y que tengan diabetes, te pueden dar esas especificaciones. Porque, y que además le dan ciertas características para un tratamiento experimental que vamos a lanzar. ¿Ok? Entonces, eso se está haciendo ya en el primer mundo, en vez de salir como en los Estados Unidos, yo lo recuerdo mucho, que salían publicaciones por periódicos, tenemos un tratamiento experimental para esto, ahora con esto se puede hacer mucho mejor, con mucho más alcance y como una inyección, ¿no? Que va directo al grano. Prevenir epidemias, optimizar costos, bueno, y sobre todo mejorar la educación y planificación quirúrgica, porque los datos quedan registrados. Hay algo importante en la cuestión de los datos. O sea, fíjense que con el manejo de las grandes bases de datos, los hospitales pueden, de hecho ya lo tienen, pueden tener unos sistemas de manejo de los expedientes de cada paciente, ¿no? Ese sería el primer paso. De hecho, acá en Venezuela hay uno que otro hospital que lo tiene, hospital privado, que tiene algo de eso. Pero ese sería un primer paso. A lo que quiere llegar, a lo que la literatura dice, se quiere llegar, es que el expediente médico de cada uno de nosotros esté en la nube, y no voy a explicar lo que es la nube, y se pueda tener acceso a él desde cualquier parte del mundo. Esto es, yo puedo ir a un centro de atención médica en Shanghái porque necesito que me atienda un médico, y el médico no tiene que empezar de cero con mi historia médica, porque lo puede bajar de la nube, y seguramente cuando lo baja de la nube va a haber un sistema automático de traducción que le va a leer mi historia médica a ese señor en chino mandarín. A eso es lo que se quiere llegar. Todavía estamos muy lejos de eso. Eso necesita también algunas regulaciones porque están los datos médicos ahí que no son cualquier cosa, ¿no? La telemedicina que ustedes conocen, la telemedicina también está muy
muy signada, para utilizar una palabra, por esto de la inteligencia artificial. O sea, todo lo que tenga que ver con el mundo informático tiene que ver con la inteligencia artificial, porque al final las computadoras lo que hacen es pensar o emular el pensamiento del ser humano. Eso es lo que ha sido siempre, de una manera cada vez más sofisticada, ¿ok? Y ahora estamos a punto, ya existe, Google tiene algo que se llama una computadora cuántica. Eso no sé, muy pocos saben bien cómo funciona eso. Eso es teoría física cuántica, de ahí no nos vamos a meter, pero eso va a llevar que lo que nosotros logramos ahora en un minuto de procesamiento se haga en milésimas de segundo. ¿Ok? Entonces, miren, la telemedicina aparece, aunque ya estaba antes, definitivamente estaba, pero el COVID la potencia su adopción y tiene muchas ventajas. 4 de ellas rápidamente. Bueno, la conveniencia para los pacientes que no tienen que ir al consultorio médico, sobre todo aquellos que están de manera remota, no están cerca de un centro hospitalario, ¿ok? Permite llevar la medicina a las poblaciones, incrementa la interacción médico-paciente y disminuye los costos. Ahora, no todo es una maravilla con la telemedicina, sobre todo en un país como el nuestro, porque recuerden que necesita conexión a internet. Entonces, vamos a suponer que ustedes están en un centro médico privado. Suponiendo que usted, por ser privado, tiene una muy buena conexión a internet. Sí, está bien, pero a lo mejor el paciente está en Guasdualito y allá no hay internet. O si la hay es mala y cuando la hay se va la luz. Entonces, hay una cantidad de servicios que salen de las consideraciones de esta conferencia que tienen que funcionar para poder implementar estas cosas. A todos, con esto no lo estoy desalentando, por cierto. A todos se le puede dar la vuelta, por eso está aquel famoso libro de la mano, está la mano visible del gerente, que escribió el profesor Chandler hace unos cuantos años. Entonces, fíjense que es un servicio considerado de menor valor para los pacientes. ¿Por qué? Porque todavía hay rechazo. Es decir, hay pacientes que dicen, no, yo quiero que me vea el doctor. Yo quiero que el doctor fulano de tal me vea, me haga la lengua, me ponga la paletica, me agarre, me toque. Hay pacientes que no les gusta eso de ver al doctor por la computadora. Hay restricciones gubernamentales. No hay un marco regulatorio. En los Estados Unidos por ahora está desregularizada. ¿Pero por qué debe haber un marco regulatorio? Bueno, porque cualquiera lo puede hacer. Cualquier empírico se pone una batica y un estetoscopio en el cuello y ya inmediatamente con un internet puede empezar a hacer medicina telemedicina. Y eso es terrible, porque está jugando con la salud de los pacientes. Necesita equipos, es decir, yo sé que acá en Venezuela mucha telemedicina se hace por Zoom, eso lo sé. Pero es que ya existen software especiales como ese que está ahí, WS. Eso lo que quiere decir es comunicación en tiempo real por la web. ¿Ok? Esos son software de código abierto que ayudan al médico a hacer una entrevista muchísimo más eficiente que la que podría hacer por Zoom, porque además tiene una cantidad de iconos que lo ayuda a él a hacer su diagnóstico, ¿no? Seguridad tecnológica, problemas con la emisión de las prescripciones. Es decir, si usted tiene una consulta, usted le da consulta a un paciente, ¿cómo hace con la prescripción? Entonces ahí tienen que haber mecanismos donde esa prescripción vaya directamente al centro donde se expende la medicina y usted seguramente debería estar registrado en ese centro y cuando el centro reciba eso, el paciente puede recibir la medicina. Eso en países desarrollados puede ser posible, pero en un país como el nuestro es cuesta arriba, ¿ok? Hay que pensarlo. Pero acuérdense, gerente tiene que enfrentarse a la contingencia que se le presenta, ¿no? Preocupación de los pacientes acerca de la privacidad de las consultas y luego entramos en algo que se llama el almacenamiento en la nube, ¿no? Toda esta Big Data que está acá y todas las consultas de los pacientes, el ideal es que estén almacenados en la nube. Y esto acá se detuvo. Ok, muy bien. El gran problema de esto es la confiabilidad. En los Estados Unidos ya hay un artículo ahí, todo lo que ustedes ven en Estados Unidos que diga ACT, ya tiene rigor de ley, ¿no? Entonces,
todas las soluciones en la nube que cumplen con eso que está ahí, que es Health Insurance, Portability, and Accountability, whatever, mantienen la funcionalidad y eficiencia, es decir, son confiables. Eso garantiza al paciente que sus datos están protegidos y no van a ser, utilizando el término el anglicismo, van a ser hackeados, ¿no? Permite, cuando los datos están en la nube, puede hacerse una gestión de registros médicos de manera electrónica. Es decir, ustedes no tienen que decirle a la asistente, o como la llamen, la secretaria, o al muchacho, mira, a ver, búscame la carpetica de fulano de tal, y ese señor se mete en un archivo, que bueno, aquello se está cayendo por la humedad, los archivos son de esos del año 50 y pico, están todos, no. Esto es simplemente, ustedes de la computadora baja, o su asistente baja la información, y usted va a ver ahí todo lo que tiene que ver con la historia médica de este paciente. Eso ya pasa en los Estados Unidos, ¿no? La atención remota de los pacientes va a ser, como dije antes, administrar los correos electrónicos. Muy importante, todo el almacenamiento en la nube puede administrar correos electrónicos. Disponer de datos en tiempo real. Estas soluciones son una extensión de la infraestructura de comunicación de la organización. O sea, no es que están afuera y tal, pueden estar subcontratados, sí. Hay una cantidad de empresas, Microsoft da servicios de nube, Apple da servicios de nube. Acá en Venezuela hay varias empresas nacionales que dan servicios de nube. No tiene que ser contratado por ustedes, porque muchas veces ser contratado sale muchísimo más caro. Y hay además soluciones que son muy solidarias desde el punto de vista de precios para las soluciones, sobre todo para los hospitales públicos, ¿no? Esta que está al lado es la foto que acaban de ver en el video, y entramos en un área de las aplicaciones de la cuarta revolución industrial a la medicina, que es las tecnologías de realidad extendida. Y la realidad extendida es el paraguas para varios tipos de conceptos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver si esto responde. ¿Recuerdan que le dije el problema de las comunicaciones? Ok, allá. Fíjense, cuando estamos hablando de realidad extendida, estamos hablando de aumentada, realidad virtual, y estamos hablando con lo que ahora se conoce como metaverso, ¿no? Es un término general, y un ejemplo para la aplicación de en este caso, de la realidad aumentada y la virtual, para los cirujanos es el casco de realidad mixta de HoloLens de Microsoft, que fue al que hizo mención el profesor de la Universidad de Basilea, y eso es de Microsoft, ¿ok? ¿Qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? ¿O para qué ayuda al médico? Bueno, esto todavía está aunque se está aplicando, está en desarrollo. Esto va a pasar exactamente lo que ha venido pasando con las computadoras, y sigue pasando. Usted se compra una computadora hoy, y de acuerdo a la ley de Moore, el señor en los años 70, que dijo que cada 18 meses aproximadamente se duplica la capacidad de procesamiento de las computadoras, ¿ok? Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Usted se compra una computadora hoy, y dentro de 6 meses hay una mejor, con más capacidad y más barata. Esto está en esa vía. Entonces, todavía, una de las cosas que sirve es para informar alerta al cirujano mientras utiliza ambas manos, mientras está haciendo una cirugía, porque él está viendo la operación, pero también está viendo una pantalla con una cantidad de indicadores. Ustedes se acuerdan, aunque el ejemplo puede ser muy infantil, los que vieron la saga de Guerra de las Galaxias, los pilotos, y eso existe hoy en día, los pilotos en ese casco, igual parecido a esto, tenían una cantidad de indicadores. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando con esta gente. Entonces, si se prende un indicador, puede ser que el paciente se le esté subiendo la tensión, que tenga una arritmia, lo que sea, ¿no? Entonces, es una gran ayuda para el cirujano. Luego tiene realizar procedimientos quirúrgicos colaborativos, es decir, si usted necesita a alguien que lo asesore o lo ayude, esa persona no tiene que estar allí, sino que puede estar en otra parte del mundo.
asesorándolo porque hay una comunicación además en tiempo real. Además de eso, es muy potente para realizar capacitaciones. Por ahí hay críticas para esto. Hay un video que se los puedo buscar de una crítica, pero muy exhaustiva a todas estas herramientas de un profesor de una universidad inglesa. Yo creo que todo lo que dice tiene mucho sentido, pero en líneas generales él dice, ¿para qué yo necesito algo de esto si yo simplemente puedo seguir enseñando anatomía con mi muñeco o mi cadáver que está allí? Bueno, eso es verdad, pero yo les pongo un contraejemplo. Eso es lo mismo que si nosotros dijéramos ahora, haciéndolo muy exagerado, que nosotros podríamos seguir haciendo lo mismo en términos de matemáticas con un abaco. O con las calculadoras que aparecieron por allá en los años 70 después de la regla de cálculo, ¿no? Sí, esto no tiene regreso. ¿De acuerdo? Por aquí va, y estas son tecnologías que se van a ir perfeccionando, y siempre va a ser mejor utilizar esto que un cadáver o que un muñeco, ¿ok? Luego tienen permitir que otros médicos observen la cirugía a distancia o, por ejemplo, en un auditorio de esos que ustedes conocen. Ayudar a la enfermera a encontrar una vena o al médico a hacer una punción. Eso es perfectamente razonable hacerlo con estos procesos de realidad. Terapias para tratar fobias. Esto es importante. ¿Se acuerdan que les dije que aquel estudio donde la gente de Harvard y MIT determinaron que había un aumento de los suicidios? Bueno, también hay software y con estos lentes, HoloLens, que le pasan una especie de película virtual al paciente y lo ponen en situaciones que lo enfrentan a las fobias que él tiene. Entonces, con esto le van construyendo confianza. Esto no es la panacea de las fobias. Debo de advertírselo, la literatura lo dice claramente, pero sí es un gran colaborador. O sea, hay estudios que dicen que los pacientes se mejoran más rápido, ¿okay? Vuelven más rápido, se reincorporan más rápido a la sociedad cuando se utilizan estas herramientas. Y un ejemplo es The Virtual Reality Medical Center, utiliza este programa de terapia de realidad virtual para personas mayores que las ayuda a olvidar malos recuerdos. Y esto, bueno, esto es estupendo porque ustedes saben que las personas mayores tienden a deprimirse y muchas de las razones por las cuales tienden a deprimirse son por los recuerdos. Una persona mayor ya tiene el tiempo contado, ¿no? La realidad virtual es un entorno que es generado por una computadora, y aquí empiezo a poner algún tipo de concepto para que se lo lleven. Esta presentación va a estar a la disposición de ustedes, que tiene escenas, ¿okay? De objetos reales, ¿okay? Y algunas explicaciones. El primer video que les pasé es, el segundo video es de realidad virtual, nuevamente con problemas acá. Ok, fíjense, nos ayuda a ensayar operaciones, procedimientos odontológicos, práctica en tiempo real de educación, mejor educación de pacientes para manejar el estrés, imágenes médicas detalladas y rehabilitación mucho más rápida. También la realidad, en este caso la realidad aumentada, que fue el primer video, nos ayuda, es una herramienta, es asistencia a los cirujanos, detección de venas, mejora las consultas para los pacientes, escaneo corporal en 3D basado en realidad aumentada, y de aquí pasamos en algo que todavía sí está en total experimentación. Zuckerberg, como lo quieran llamar, le está cambiando el nombre de Facebook a Metaverso. Y bueno, Metaverso no es más que, bueno, ahí lo dice en la etimología de la palabra, pero imagínense la película. Simplemente la persona se pone un casco y entra en un ambiente donde puede interactuar con otras personas. Esto por ahora está todavía muy incipiente, pero miren, para allá nuevamente, como les dije antes, el cuento del ábaco o la calculadora después de la regla de cálculo, para allá vamos, y no tengan la menor duda de que en muy poco tiempo, y estamos hablando de pocos años,
Vamos a tener realidades en donde la gente puede interactuar, los doctores pueden interactuar en un ambiente con otros doctores. Todavía yo mismo no tengo idea, además de la aplicación, aplicaciones docentes o de entrenamiento sobre todo, no tengo idea cómo pueda utilizarse esta nueva realidad, pero pueden contar con eso. Fíjense, simulaciones quirúrgicas, imágenes de sonido, gestión, atención al paciente, rehabilitación, gestión de la salud, ¿no? Luego hay algo que se oye mucho y no se tiene muy claro qué es, pero realmente es muy sencillo. Mire, el Internet de las cosas no es más que la conexión de cualquier tipo de dispositivo con el Internet. Fíjense que para 2021 ya habían 11.300 millones de dispositivos conectados en el mundo. Les puedo poner un ejemplo casero, pero ya déjenme ver esto primero. Se prevé que va a ser un mercado de 94.000 millones de dólares para 2026. Estamos a 4 años de eso. Y algunas aplicaciones, bueno, ustedes las conocen. Déjenme poner acá. Ok. Fíjense, los dispositivos portátiles. Los cardiólogos, y aquí hay cardiólogos, utilizan mucho el aparato que se llama Holter, ¿no? Holter todavía ha avanzado bastante, pero resulta que vamos en poco tiempo a tener un Holter que es un reloj, si no es que ya existe. Y esos relojes inteligentes como el que nos vende la gente de Amazon o de Apple para correr y que nos marcan los pasos y las calorías, en vez de eso, bueno, esos relojes le van a dar información médica a los cardiólogos o a quien quiera que lo utilice, frecuencia cardíaca, los pasos caminados, la saturación de oxígeno en la sangre. ¿Estoy teniendo algunos problemas acá? Ok. Fíjense este término que me llamó muchísimo la atención porque yo sé que hay una bioanalista por acá, la fotopletismografía, no sé si ya está aquí hoy, pero es una tecnología óptica que puede medir las variaciones en el volumen y la composición de la sangre. Es decir, sin que le hagan un examen médico, sin que le tomen una muestra, con esta técnica, con esta tecnología, se puede hacer un análisis de sangre. Esto todavía está en experimentación, pero existe. En experimentación, pero existe. También permiten ahorrar tiempo y recursos, ampliar el universo geográfico, siempre se refiere al ámbito geográfico. Si una de las cosas una de las principales ventajas de todo esto es que amplían, pero mucho el ámbito geográfico, ¿no? Accederán a servicios de salud y también están los parches biológicos y los audífonos inteligentes que hacen básicamente lo mismo que estos relojes inteligentes. Están estas píldoras que son una maravilla porque, sobre todo la gente, los oncólogos las conocen porque estas píldoras tienen doble propósito. Ahí, primero que van directamente a las células o van directamente, atacan directamente la enfermedad para la cual fueron diseñadas, con muy pocos o con menores síntomas secundarios o efectos secundarios, pero además de eso, algunas de ellas pueden dar información. Eso es como tener un transmisor dentro del cuerpo de uno que empieza a transmitir por Bluetooth, por ejemplo, a una computadora. ¿Ok? Entonces, mire, a lo mejor, para el caso de los gastroenterólogos, a lo mejor no tiene que utilizar usted un endoscopio. A lo mejor lo que usted va a utilizar, y quizás ya existe, es una pastilla, el paciente se la traga, va a tener mucho más molestia, y el gastroenterólogo va a estar en una computadora observando lo que está pasando, ese examen, mientras la pastilla recorre todo el tracto digestivo. Algo que pareciera de ciencia ficción, pero no lo es, y que ya sucede también, es la bioimpresión. La bioimpresión no es más que utilizar las impresoras en 3 dimensiones para imprimir órganos. Fíjense que en los Estados Unidos, y esto es una estadística que cuando yo la leí me quedé un poco perplejo, ¿no?
Se realizan alrededor de 2.000 trasplantes de corazón al año. Primero que me pareció que es poco, ¿no? Que tendría, yo dije, yo voy a buscar otra estadística. Pero hay 50.000, suponiendo que sea cierto o no, hay 50.000 personas que esperan. Entonces, una de las formas de darle solución a esto es imprimir corazones. Se están imprimiendo, yo encontré una foto, pero al final no me pareció, quizás para ustedes sí, pero no me pareció muy buena idea ponerla. Además no tenía buena definición, donde ya tenían impresa una oreja. Eso que está allí, pero es real. Estaba la oreja estaba impresa. Hay también documentación donde se imprimen vejigas del aparato urológico. ¿Ok? Fíjense que además de eso está la mejora de la tecnología para los cuidados de órganos. Los órganos pueden permanecer mucho más tiempo fuera del organismo. Pero acá lo impactante es que dentro de muy poco tiempo, una persona que necesite un órgano no va a necesitar, no va a requerir de un donante, porque posiblemente ya vamos a tener la tecnología para imprimir. Además, la tinta son, como dice allí, literalmente células vivas llamadas biotinta. ¿Okay? Bien, otras... Lento este sistema. Ok. Otra de las cosas que les traje como información es la robótica. Mire, la robótica, no les voy a explicar mucho de qué se trata, pero es el apoyo a través de mecanismos que no necesariamente son androides. Cuando ustedes, seguramente algunos conocen el robot Da Vinci, en Venezuela, que yo sepa, hay 3. Uno de ellos está en el hospital universitario. Usted no ve ninguna persona allí automatizada. Usted lo que ve es una cantidad de brazos. Un robot es cualquier mecanismo que pueda imitar el movimiento, un movimiento repetitivo de un hombre. A eso es lo que se llama un robot, ¿no? Los robots pueden ser utilizados para detección de escritura, registro de datos, implementación de acciones, gestión de citas médicas, pero, ahí está el Da Vinci, por cierto, pero en lo que es cirugía, bueno, usted puede hacer la cirugía. Están los exoesqueletos que están ayudando muchísimo en el mundo de la rehabilitación. Ya hay videos, lo pueden ustedes ver, de gente que es totalmente parapléjica caminando con la ayuda de un exoesqueleto, y esos exoesqueletos cada vez, usted compara los exoesqueletos de hoy con los exoesqueletos del año 70, 80, usted ve que cada vez tienen menos peso y son más fáciles de utilizar por las personas. Todavía son tecnologías que además son excesivamente caras. Ya hay, en la investigación que hice, ya hay manos o prótesis robóticas que son manejadas por el cerebro. Todavía esto todavía está en experimentación, pero si ya hay algunos éxitos, lo que nos dice es que eso pronto va a venir. Es decir, la gente que no ve va a poder ver porque le van a poner un ojo biónico. La gente que le falta una mano va a poder tener su mano, como la que está por allí en una de las ilustraciones, porque le van a poner una mano que va a poder manejar con su cerebro. Limpieza y desinfección de lugares peligrosos, suministro de medicamentos y escáneres automáticos. ¿Okay? Otra de las cosas que les traigo hoy es ya desde el punto de vista más administrativo. La tecnología FinTech no es solamente para utilizarla para inversiones en la bolsa, sino que ayuda a los procesos administrativos de los centros de salud. Y ustedes saben que ese es uno de los dolores de cabeza que tienen los centros. Es les puedo decir que hay pocas, que yo conozco solamente un centro de salud en el país, solamente conozco uno, y bueno, seguramente tengo mucha ignorancia, que tiene lo que se llama un ERP, ¿okay? O por lo menos tiene un sistema informático centralizado para la consulta, para todo lo que son historias médicas. Es decir, cualquiera puede ir allí en cualquier momento y pedir hasta un examen que se hizo el año pasado y se lo dan. Y cuando uno va a la consulta de alguien, el médico lo que hace es bajar la historia de la computadora. ¿Ok? Pero miren, un sistema centralizado de administración, es decir, que maneje todos los procesos. Eso en inglés es ERP, tipo, no les voy a decir lo que eso quiere decir, pero les puedo dar un ejemplo, el SAP, que lo deben haber oído.
Eso no hay clínica que lo tenga. Además, esos son sistemas costosísimos. Por ahí viene algo que puede ser muy interesante y bastante más solidario que se está desarrollando en Venezuela, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Ya nos estamos acercando al final, ¿no? Ahora, la tecnología tiene unas consecuencias. Todo no es color de rosa, como todo en la vida. ¿Okay? O sea, yo soy un fanático de la tecnología, pero hay problemas. Fíjense que la adopción de la tecnología discutidas pueden agregar valor a los servicios de atención médica e incrementar la eficiencia de los procesos. Y algunos son disminución de los costos, bienestar del paciente, aumentar la precisión mediante dispositivos miniaturas, tratar condiciones, eso lo hemos visto. Pero sin embargo, también, fíjense lo siguiente. Será necesario superar varias barreras, ¿ok? No hay una estructura regulatoria de atención de la salud. O sea, es compleja esa estructura, ¿no? Se necesitan estándares, y no estoy hablando solamente de Venezuela, en el mundo, que funcionen para la interoperabilidad de los datos y que estos sean seguros, por lo que les dije antes, ¿okay? La metodología de reembolso actual para los proveedores, estamos hablando de clínicas privadas, así como los fabricantes de los productos farmacéuticos y dispositivos, todavía tiene como base el retorno de la inversión más que el valor agregado al servicio. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la idea o tienen el concepto de lo que es valor, no quiero entrar en eso ahora, pero fíjense lo que le digo al final. Es decir, el primero es consecuencia de este último, es decir, el retorno sobre la inversión va a ser una consecuencia del valor agregado al servicio. Y una de las dificultades es calcular ese retorno en función de ese valor agregado. ¿Ok? Los médicos necesitan asesorarse para poder esto. Miren, para poder acertar en esto. Fíjense, las fuentes de datos de los consumidores aún no están ampliamente liberadas ni integradas. Y finalmente, acá hay un dilema que a mí me resulta bastante interesante. No obstante todas estas ventajas de las cuales hemos hablado, el ser humano es un animal social, emocional y racional. Entonces, mi pregunta, ¿okay? ¿Qué sucederá con la interacción médico-paciente? Clínica versus lista de verificación, es decir, la telemedicina puede llegar a convertirse en una entrevista donde el médico hace muy poco de clínica, sino lo que va leyendo un cuestionario que ya tiene por default, de acuerdo a un protocolo en la computadora, y va sí o no, o sea, es muy poco la deducción que él hace del interrogatorio médico, eso lo va a dar la máquina, ¿no? El contacto físico versus ningún contacto, lo que les dije antes, el afecto, la amistad entre el médico y el paciente muchas veces producen efectos curativos, y eso está demostrado. Por ahí hay estudios por ahí, ¿no? El paciente a veces solamente se cura porque el médico lo trató bien. Y en eso los venezolanos tienen fama. Entonces, no sé si ya han visto por ahí ese videíto que se hizo en Chile alabando precisamente el afecto con que los venezolanos tratan a los pacientes. Todo eso podría perderse o podría no existir con los avances tecnológicos, pero no lo sabemos. Es muy temprano decirlo porque, como les digo, todavía esto está en gestación. Desde el punto de vista de las organizaciones y sobre todo para ustedes, y con esto ya estamos concluyendo, se plantean un conjunto de oportunidades y amenazas para los gerentes. Y estas son mejora de los servicios mediante tecnologías digitales, desarrollo de servicios para estilos de vida, nichos de mercados no atendidos, ¿ok? Nichos de mercado me refiero, usted no puede llegar al estado apure, pero quizás con una tecnología de esta sí puede llegar para ciertos servicios, ¿no? A lo mejor para cirugía no, habría que verlo, pero para ciertos servicios, estoy hablando de Venezuela, a lo mejor ya lo podría hacer. Entonces, desarrollo del sistema de datos compartidos, creación, todo un resumen de las cosas positivas que se le presentan a un gerente por la aplicación de estas tecnologías.
Pero por el otro lado hay lo que se van a ver que pronto se llaman amenazas, que es la eliminación de los trabajos. Los trabajos porque los robots lo van a sustituir. Ahora, recuerden que lo que les dije, ¿no? Uno de los gremios menos afectados va a ser el gremio médico, porque más bien ya hay deficiencia de médicos en el mundo. Sin embargo, estoy hablando de los médicos, no del personal de salud. El personal de salud en general puede ser afectado. ¿Okay? Muchas de las labores que se realizan hoy pueden ser sustituidas por los robots, algoritmos, big data, etcétera, ¿no? Hay un cambio cultural que hay que enfrentar y un rechazo a los profesionales siguen graduándose sin la preparación para esto. Esto es terrible. Esto es terrible. O sea, yo en otras conferencias, por eso les puse al principio la progresión, de dónde venimos. Si ustedes me preguntan dónde estamos nosotros, les dirían, bueno, nosotros hemos retrocedido a casi la primera revolución industrial. Nosotros estamos, pero años luz, y le digo años luz, ¿por qué estamos años luz? Porque es que esto sigue avanzando a una velocidad, pero extraordinariamente alta, y nosotros estamos estacionarios. No solamente estamos estacionarios, sino que nos estamos deteriorando cada vez más. Y la gente que sale de nuestras universidades no tiene instrucción acerca de todo esto. ¿Okay? Ni siquiera tienen idea de que existe. Algunos tienen porque, bueno, están en contacto, bueno, tienen WhatsApp, esas cosas, pero no es que dentro de la universidad se les está, y no estoy hablando de ustedes nada más, estoy hablando de todos los gremios, ¿ok? Todas las profesiones. Algunos competidores han adoptado, algunas empresas han adoptado de algunas de las tecnologías descritas, es decir, entre los competidores que hay en el sector de Venezuela, algunos han adoptado algunas de estas. ¿Okay? Entonces eso puede ser amenaza dependiendo de donde ustedes se encuentren. Los pacientes desconocen estas tecnologías de diagnóstico y a distancia. Los sistemas intensivos en inversión inicial son muy costosos. No cualquier centro puede tener un Da Vinci. Y por cierto, no tiene por qué tenerlo, porque si nosotros logramos hacer lo que se llaman alianzas entre hospitales, donde se complementen lo que yo tengo, te lo pongo a ti, lo que tú tienes me lo das a mí, y somos mucho más fuertes ante los pacientes, son estrategias de un nombre, se llama competencia, bueno, es mucho mejor, pues, porque no tiene todo el mundo que tener un Da Vinci en su centro, ¿no? Falta de regulación para el manejo de los datos médicos y escasez de proveedores nacionales. Aunque ya debe haber alguien que represente esto acá, dado que Microsoft lleva la vanguardia, pero todavía no hay empresas, quizás hay quien les pueda dar alguna información. Como les digo, hay un paper por allí que yo leí que es muy bueno en esto. Bueno, señores gerentes, mi intención ha sido darles alguna información porque el mundo que ustedes van a enfrentar y en la Venezuela que esperamos, de verdad, con mucha esperanza que ustedes enfrenten, estén conscientes de que esto existe, los que yo lo sabían, buenísimo, los que no lo sabían, buenísimo también, pero lo que deben saber es que esta charla de hoy es para que sepan o concienticen que el reto es grande, el reto es gigantesco y que, bueno, ponerse a la par de esta tecnología puede requerir de un esfuerzo mancomunado, no de una sola persona, ¿no? Nunca piense en una sola persona, pero sí de alguien que tenga la visión de poder implementar estos procedimientos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo voy a dejar de compartir. Gracias, profesor. Excelente. Tenemos en el chat sobre todo comentarios. Rafael Amaro menciona que el mundo ya está camino hacia allá y que puede generar posiblemente más desigualdad, pero todo dependerá un poco del avance que tiene el metaverso y hace referencia un poco a lo que ha hecho Zuckerberg al respecto. Él menciona también que tuvo la experiencia en una empresa que monitoriza tratamiento farmacológico que presta servicio de telesalud hecho por farmacéuticos.
Entre otros de los comentarios tenemos a Pierina De Angelo, que menciona que es muy interesante para el campo del bioanálisis, tal cual como usted lo refería hace un momento, que es impresionante lo que tenemos actualmente acá. Y también André Orozco dice que hay uno en el Hospital de Clínicas Caracas. Me imagino que haciendo referencia a esto, ¿no? Al Da Vinci. César, sí, dice que también el Centro Médico Docente La Trinidad obtuvo uno. Rafael Amaro vuelve a mencionar, vendrán cosas que no nos imaginamos, las películas son un reflejo de lo que viene, son mensajes subliminales. Y bueno, básicamente es lo que estoy leyendo actualmente. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Hay recursos tecnológicos que debe aplicárseles la relación costo-beneficio. Eso por acá. No sé si quiere hacer algún comentario a lo que acá. Sé que el doctor Villasmil también está por allí conectado. Si quiere hacer algún mensaje, dejar algún mensaje al respecto. Sí, déjame un momentico, Gustavo, pues me interesa mucho la opinión de Gustavo. Sí, mire, todo tiene que tener un estudio de costo-beneficio, todo. Es decir, no puede, así le donen el Da Vinci, está bien, pero ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está ese centro de salud? Ese centro de salud, ¿cuál es el área ¿cuál es el área que atiende? ¿Cuántos pacientes atiende? O sea, todo tiene que tener ese estudio, un estudio de factibilidad, ¿ok? Porque no se puede pretender tener todo en la vida, va a depender de dónde esté. Eso no pasa ni siquiera, no se tiene todo ni siquiera en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los centros de la alta tecnología están en determinados lugares y los pacientes son referidos ahí. Ciertamente esto puede crear desigualdades que ya existen, pero también puede crear equidades. También puede crear equidades. Vamos a ver hacia dónde va esto. Vamos a ver hacia dónde va. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. He escuchado con mucho cuidado esta exposición. De hecho, voy luego a resumir algunas reflexiones en un texto un poquito largo que voy a poner acá en el chat. Yo debo decir, y esto fue materia de mi trabajo postdoctoral, debo ser muy honesto al dejar claramente sentado ante esta audiencia mi claras reservas respecto de toda esta tendencia, este excitement que hay en torno a lo digital en el mundo de la medicina. Casi que me atrevería a decir, cuidado con esto. La medicina encarna antropológicamente un acto profunda y esencialmente humano. Y esto es así en todas las sociedades, incluso en las sociedades antiguas, incluso en las sociedades previas a la antigüedad clásica de la civilización ática, que es donde surge Hipócrates de Cos y toda la tradición occidental de la que somos herederos. No hay máquina, no hay software que cuide al enfermo. Al enfermo lo tiene que cuidar alguien. Gente que cuida gente. Y así vino a demostrárnoslo con una bofetada en la cara de 15 millones de muertos la epidemia de COVID-19. ¿Qué hizo la diferencia en COVID-19? Las grandes nuevas tecnologías, la fibra óptica, los anticuerpos monoclonales, las nuevas drogas antivíricas, ¿no? Droga, la vieja y noble dexametasona, muchísimos años en el mercado, y sobre todo eso que una autora americana de Stanford, cuya obra estoy ahora muy metido, Joan Tronto, aquí recomiendo su libro. Ella tiene la tesis de la caring democracy, la democracia que cuida. Bueno, eso de el caring en inglés, to care es cuidar, pero to care es importar. Cuando uno dice que algo no le importa, uno dice I don't care. Bueno, yo cuido lo que me importa. La sobrevida que nosotros tuvimos, aquí donde yo ejerzo, bueno, yo no dudo, pusimos tocilizumab y pusimos remdesivir y todas estas cosas, pero hay que atribuírsela a unos equipos humanos de enfermería que se dedicaban, por ejemplo, a pronar al paciente cada 16 horas, a ponerlo boca abajo, una persona de 100 kilos, a cuidar el manejo de sus secreciones, a cuidar sus equilibrios,
en cuanto a medio interno, su oxigenación, etcétera, etcétera. Esa fue la gran diferencia, porque en términos de tecnología fue la misma de muchos años. Y esto es un debate muy intenso en los medios académicos estadounidenses. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tuvo más muertos por COVID que en la guerra civil, 1 millón de muertos solo en ese país. Yo sugiero, como clínico en ejercicio, vaya y vea al enfermo a su cargo, examínelo. No es un algoritmo de inteligencia artificial el que va a beneficiar a ese enfermo. Eso no quiere decir que usted no se apoye en esas herramientas. El problema no es, yo quisiera tener en Venezuela una historia, un registro médico electrónico, yo quisiera tener acceso universal a imágenes, a datos de laboratorio. ¿Por qué no va a querer? Pero esos son recursos para sustentar, para darle soporte a lo que es esencialmente una función humana. No hay máquina que cure, que cuide al hombre enfermo. Es el hombre sano que cuida a su semejante enfermo. Eso desde Margaret Mead, que encontró huesos fracturados en fósiles humanos. Quiere decir, si este humano neandertal se fracturó y el hueso hizo callo de consolidación, debe ser que alguien lo cuidó mientras tanto, lo alimentó, lo bañó, le dio agua, dándole tiempo que se soldara el hueso. Y ahí surge la cultura del cuidado. Yo creo, y a las jóvenes generaciones médicas, es lo que yo digo en la facultad, por eso no puedo decir hoy una cosa distinta, es lo que enseño y lo que divulgo con vehemencia. Porque entonces todo muchacho anda con un aparato de esto y dice, no, inspección, percusión, palpación, ocultación. Por supuesto, qué feliz si tuviésemos rodeados esa nobleza del acto médico por los apoyos tecnológicos de los que carecemos de una manera flagrante. Pero cuidado con estos metaversos médicos que nos prometen sobrepasar los límites que la propia biología humana impone. Por ahí un señor Kurzweil allá en California que dice que vamos a vivir 200 años, y una colega española trabajando en Estados Unidos, apellido Amor, por cierto, hace poco, que no, que es posible eliminar las células senescentes. No. La ilustración médica de la cual es hija la medicina venezolana nació prometiéndole al hombre un mundo sin enfermedad, sin dolor y sin muerte. Eso no existe. Enfermará gente, sufrirá gente, morirá gente. Y para evitar que eso ocurra precozmente, vamos a aplicar tecnologías disponibles para mejorar esa calidad de vida, para mejorar la atención del hombre enfermo, para que viva más y mejor, etcétera, etcétera. Pero sabiendo los límites, como ya los presentí Hipócrates hace 2500 años, ejercerás hasta donde tengas poder y discernimiento. Y en ello me apoyo en la tecnología. Pero no es hacer de la tecnología la nueva isla de Kos, el nuevo oráculo ante el cual vamos a llevar al enfermo para que nos lo devuelvan sano. Eso no va a ocurrir. Vaya y vea a su enfermo y rodéese de la mejor, de los mejores de los recursos disponibles, incluyendo ciertamente la tecnología basada en la tecnología de la información y la comunicación, en aras de que potencie sus capacidades como sanador. No espere que la tecnología le diga qué hacer y decir frente a un enfermo. Y esto no es un banco. Banco, ¿qué quiero yo? La tecnología me lo resuelve todo. Me da una tarjeta, yo paso, me da un código, yo resuelvo mis operaciones, pero yo no voy a nacer a un banco, no, yo no voy a sufrir un banco, salvo que me metan la pata con una operación. Yo no voy a morir en un banco, pero sí voy a hacerlo en un hospital. Entonces, ojo con esto, y esto es materia de mucho más, por supuesto. Esto tiene que ver con una reflexión en humanidades médicas que en Venezuela no se hace, y que nos dedicamos a eso, pues somos vistos como raras avis en la Facultad de Medicina. Realmente no me importa, yo seguiré haciéndolo, porque estoy viendo venir sobre nosotros una nueva promesa, un nuevo paradigma que se parece mucho a aquel de los positivistas hace 150 años. Ojo, cuando como actor que he sido en la primera línea, modestamente lo mejor que pude frente a COVID-19, me di cuenta de hasta qué punto muchas promesas basadas en lo digital finalmente tuvieron los pies muy cortos. Para mí sería un gusto, no sé, quizás esto vaya más allá del focus de nuestro programa, pero siempre busco el debate sobre esto porque me parece que ahí está la nuez dura que Venezuela tiene que morder. Por cierto, el Da Vinci
algún cursante hablaba de los estudios de costo, efectividad. Efectivamente, esos estudios hay que hacerlo porque en muchos casos, particularmente cirugía prostática, no redujeron la incidencia en complicaciones. Lo que hicieron fue al procedimiento bastante más costoso. Entonces, esto habría que verlo, pues, porque estos no son juguetes baratos. Al contrario, la tecnología cuesta dinero y en qué ponerla es parte de la reflexión que un gerente médico debe ser. El centro estratégico para usar la tecnología, verbatim del marketing, de la medicina, no es otro que la cabecera del enfermo, no la interfase de un sistema digital. Un gusto, he escuchado con mucho detalle esta reflexión, les dejo aquí la mía lo más compartida que pude. Gracias. Sí, yo creo que está muy bien lo que dice el profesor. El profesor se extendió en uno de los acápites que lo va a leer, ¿no? No obstante las ventajas descritas, el ser humano es un animal social, emocional, racional. Entonces, las preguntas son: ¿qué sucederá con la interacción médico-paciente? Clínica versus lista de verificación, contacto físico versus ningún contacto, afecto, amistad entre el médico y el paciente. Eso es fundamental, lo que me limité a decirles. Esto existe y no creo que nos vayamos a librar de él, como no se pudo librar el neurólogo del aparato de hacer los electros para el cerebro. ¿Okay? Entonces, si alguien tiene alguna comentario adicional, un gusto. Sí. Profesor, básicamente por el chat está muy relacionado a lo que han mencionado ambos. Muchas felicitaciones por esta presentación, por estar vislumbrando lo que viene. Mencionan que las películas son geniales para extrapolar la matriz resurrección, el modelo cohabitan máquinas, software y humanos. Muchísimas gracias. Tenemos un estudiante del Diplomado de Asuntos Públicos. Bienvenido a esta conferencia. Está mencionando que trabaja en una unidad en Colombia donde tienen varios clientes en el sector salud y la transformación digital, el internet de las cosas deben aplicarlas en la atención médica. Muchas gracias a ti por participar. Y por acá menciona lo importante es cómo hacer de esto un uso racional de los recursos en una realidad actual como la venezolana. No sé si sobre ese punto quisiera mencionar algo para ir ya efectivamente cerrando la conferencia. Mira, la realidad venezolana, no sé si ustedes vieron en uno de sus cursos la pirámide de Maslow, ¿ok? Es decir, nosotros no podemos empezar por la cúspide de la pirámide, ¿ok? Cuando nosotros tenemos la base de la pirámide que no hemos resuelto. La pirámide de Maslow, la base son las necesidades humanas, necesidades básicas. Y el sector salud de Venezuela tiene todavía, sobre todo el público, tiene todavía muchísimas cosas que resolver antes de pensar en la aplicación de alguna de estas tecnologías. No quiere decir que alguna no puede hacerla, sí, pero si un hospital no tiene ni siquiera lo básico, no tiene medicamentos, los quirófanos no funcionan, no hay servicios de dianálisis, de farmacología, no hay oxígeno, bueno, cualquier cosa que yo les diga es redundante porque ustedes lo conocen mejor que yo. Primero hay que empezar por allí. Hay que resolver la base de la pirámide, que son las necesidades básicas del ser humano, hasta poder llegar a la autorrealización, que es lo de arriba, si esto lo aplicamos a una organización. Yo creo que esto puede venir luego que estén resueltas otras cosas. Se puede pensar en lo que se está haciendo en el primer mundo. Primero tenemos que poner en orden la casa. Esto necesitaría una respuesta mucho más larga, pero resumiendo, me gusta mucho la síntesis, yo creo eso es lo que me gustaría responderte. Muchas gracias, profesor. Excelente conferencia. Gracias a todos por su participación tan activa, sus comentarios a través del chat, a nuestros coordinadores académicos y bueno, a todos los que de alguna manera se mantuvieron conectados el día de hoy. Feliz tarde para todos y los esperamos en una próxima conferencia. Gracias, profesor. Gracias, cuídense mucho.